Muy buenos días, queridos hermanos. Dios los bendiga. Este es el hermano de Cristo, Rubén Sánchez López, que les dice muchas gracias por esa amabilidad de estarnos escuchando cada domingo, cada vez que subimos una predicación a nuestro canal de YouTube. Vamos a leer el primer versículo con el que vamos a empezar este día. Está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19 y versículo 13. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque una vez más me permites estar llegando a tu pueblo con esta tu bendita y santa palabra. Toma control absoluto, Señor, de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios, y que de ellos no salga otra cosa más que lo que tú dispusiste para tu pueblo en este día. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Mis hermanos, este tema de hoy se llama un tema muy tal vez sencillo, pero muy controversial. Y se llama: ¿se quedarán los niños a la gran tribulación? No sé si usted haya oído alguna vez comentarios entre predicadores o entre cristianos, creyentes, incluso no creyentes, acerca de la gran tribulación. Porque aún los no creyentes saben que se acerca un tiempo, un periodo terrible para la humanidad. Y ese periodo terrible es la gran tribulación. 7 años. Los que no están enterados o los que no conocen la palabra del Señor dicen, bueno, va a ser el fin del mundo. Y pues ahí se va a acabar todo. Pero nosotros, los que conocemos este libro santo, la Biblia, sabemos que no, ¿verdad? Porque es cierto, se va a acabar tal vez el mundo como lo conocemos, pero no que se vaya a extinguir el mundo. Para eso todavía va a faltar tiempo. Pero sí, muy pronto viene el arrebatamiento de la iglesia. Y decíamos en un principio, yo he oído, usted también lo habrá oído, comentarios y, por decirlo así, incluso absurdos que algunos predicadores o pseudo expertos en la palabra argumentan. Muchos dicen que los niños, porque no han aceptado a Cristo, porque son pequeños o porque aún no nacen o porque todavía no aprenden a hablar, se van a quedar. Se van a quedar para poblar el milenio, o sea, después de la gran tribulación. Pero de acuerdo a la palabra del Señor que hemos leído, y de acuerdo a la palabra que salió de los labios de Cristo Jesús, aquí en el Evangelio según San Mateo, versículo 14 del capítulo 19, dice: Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿A cuáles niños se refería el Señor Jesús? Dice, de los tales, ¿de quién? De los niños. Niños, o sea, niño es un niño donde quiera que se encuentre. Posiblemente de menor de 5 años o de 6 años, según la edad en la que la criatura ya alcanza conciencia del bien y del mal. Pero de acuerdo a la palabra y de acuerdo también a lo que es la ciencia, un niño es
O sea, un ente viviente desde el momento de su concepción. Amén. Entonces, dice el Señor Jesús, dejar a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. La gente, cuando el Señor iba pasando por esa ciudad, sabían que Él era el enviado de Dios. Amén. Sabían que Él era el Mesías esperado. Ellos lo sabían. Sabían que era el Hijo de Dios. Y querían que Él bendijera a esas criaturas, a esos niños. ¿Se imaginan la bendición? La bendición de Cristo Jesús sobre una criatura. Iba a ser una persona pues bendecida en todas las áreas, ¿verdad? Valga la redundancia, porque recibía la bendición de Cristo Jesús. Porque acá en el Antiguo Testamento vemos que en el libro de Números, capítulo 6 y versículo 22, dice: Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos, y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. O sea, en el Antiguo Testamento ya se hablaba de la bendición de Dios, pero ahora en el Nuevo Testamento es la bendición de Dios a través de Cristo Jesús. Amén. O sea, en la era de la dispensación, en la era de la gracia, en la era donde estamos viviendo, ya no hay necesidad ni de Aarón, ni de sus hijos, ni de los sumos sacerdotes, ni de nadie. Aquí nosotros llegamos delante de Dios por nosotros mismos. Pero los niños, mis hermanos, esos inocentes, son los dueños, son los herederos del reino de los cielos, hasta el momento preciso en que ya son conscientes, ¿verdad?, del bien y del mal. Entonces ya ellos deciden. Pero mientras, son herederos del reino de los cielos. O sea, en otras palabras, cuando suceda el arrebatamiento, se van a ir al cielo. Y esa es una de las razones, mis hermanos, por las cuales va a haber tremendo caos, tremendo confusión, escándalo por todo el mundo. Porque no nada más usted y yo, los cristianos, los aleluyos, o como nos quieran decir y llamar, vamos a desaparecer de la faz del planeta. Solamente va a quedar la ropa que traíamos, o los zapatos y lo que usted haya llevado. No solamente se va a quedar el carro, el vehículo sin chofer, el avión sin piloto, sino que las cunas se van a quedar sin babies. Las mujeres que tienen a su niño en sus brazos se van a quedar sin nada. Va a ser algo jamás visto. Algo terrible. Algo, por decirlo así, espantoso. Porque, por más malo que sea el ser humano, ama a sus hijos. Pero Cristo Jesús los ama más. Nosotros, yo amo a mis hijos, a mis nietos, a mi bisnieta, pero yo sé que nuestro Dios los ama mucho más que yo. Amén. Porque para ellos, dice, es el reino de los cielos. Aquí en Lucas capítulo 18 y versículo 15 en delante, repite más o menos lo mismo, pero hay algo más. Y dice: traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios.
Aquí está el agregado. Versículo 17. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Aleluya. ¿Cómo recibe el reino de Dios un niño? Con inocencia, con fe, con entrega. Cuando usted le dice a un niño, a su hijo, a su nieto, a su sobrino, te voy a regalar algo, él se lo cree. Él le cree a usted que usted le va a regalar ese juguetito, esa cosa, ese dulce, lo que sea. Y si usted le falla, entonces pues va a ponerse muy mal con esa criatura y lo va tal vez hasta complejar, porque él le creyó a usted. Nosotros tenemos que creerle a Dios sin preguntar. Mucha gente, am, tratando de hacerse los inteligentes, hacen preguntas absurdas acerca de Dios, bueno, dicen, bueno, si Dios es el único Dios del universo, ¿de dónde salió? ¿De dónde vino? Eso es cosa que nosotros no discutimos. ¿Por qué? Porque entendemos que la palabra del Señor nos dice, de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, o sea, no lo cree, tenemos que creer, tenemos que aceptar y tenemos que caminar en esa fe que es Cristo Jesús, como si fuéramos niños. Todos ustedes, todos nosotros fuimos niños, por supuesto. Nadie nació siendo un adulto. Todos nosotros recordamos experiencias. O habemos personas que tenemos, no sé, experiencias, recuerdos de cuando éramos muy pequeños, muy, muy pequeños. Y, y se las contamos a nuestros padres o a nuestros tíos y nos dicen, ¿cómo es que te acuerdas si tú tenías 2 años o 3 años? Pues yo no sé, pero yo me acuerdo. El asunto es que todo eso va formando el carácter del niño. Pero ahora, aquí, el asunto nuestro es, los niños, donde quiera que se encuentren, amén, son dueños, son herederos del reino de Dios, o sea, del cielo, de la salvación eterna. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales, de esos niños, es el reino de Dios. Amén. Gloria sea el Señor. Qué hermoso habla la palabra, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, podemos ver que nuestro Dios no deja espacios vacíos. Ahora, alguien dirá, bueno, pero es que la palabra no nos habla mucho ah, acerca de qué va a pasar con los niños. Allí en Apocalipsis no dice nada de los niños. Bueno, o sea, que se vayan a ir en el arrebatamiento. No, pero ya Cristo Jesús lo dijo. Amén. Entonces, si el Señor Jesús lo dice, es cierto. Esos niños, esas criaturas, no debemos nosotros preocuparnos por la salvación de ellos. Si Cristo Jesús viene esta noche, mis nietos, o sea, los que son inocentes todavía, o mi bisnieta, ella se va al cielo. ¿Sí? Aquí la única preocupación sería los adultos, pero yo sé en quién he creído. Mi esposa también. Entonces, nosotros tenemos que estar seguros de que el cielo es para aquellos que han creído y que han aceptado a Cristo con esa fe de un niño. Hay tal vez lugares no sé, en las selvas profundas del Amazonas, en África,
Australia, no sabría decir, donde tal vez no ha llegado el Evangelio. Pero esas criaturas, aunque jamás se les hayan cantado coritos en su cuna, aunque jamás se les haya hablado de la palabra del Señor, si son criaturas del Señor, entonces, mis hermanos, ellos son herederos del reino de los cielos. Amén. Ellos se van a ir con Dios. No importa qué pase. Dentro de esa confusión que va tan tremenda que va a suceder, mis hermanos, va a surgir, ya dijimos antes, el anticristo, con la supuesta solución para todos los problemas que quedaron. ¿Por qué? De acuerdo a la palabra del Señor, aquí en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, ya hemos hablado de esto, vamos a darle una pasadita. Capítulo 3, y del versículo 13 en delante dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, a los que ya están muertos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Entonces, ¿quién se va a ir primero con el Señor? Los muertos. Pero inmediatamente, dice aquí la palabra del Señor, que los que hayamos quedado seremos arrebatados. O sea, vamos a ser transformados, vamos a ser glorificados, los creyentes, y nos vamos a ir. Ahora, hay gente, decíamos en la predicación pasada, hay gente que argumenta, incluso predicadores grandes, famosos, que dice la palabra del Señor que el Señor mismo, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, es que va a ser mucho ruido, o sea, la voz del arcángel es tremenda. Amén. La trompeta de Dios es fuertísima, sí. Pero se les olvida, mis hermanos, que esa voz de arcángel, que esa trompeta de Dios, solamente la vamos a escuchar los salvos por gracia y lavados con la sangre de Cristo. Y los niños. Aleluya. Y los niños. Solamente la van a escuchar los que están muertos, o sea, los cadáveres, las cenizas o las moléculas de aquellos que murieron en Cristo hace 2000 años, hace 1500, hace 500 años, hace 20 minutos. Ellos van a escuchar la voz de Dios. Ahora, dice aquí la palabra que Él traerá con Él a los que murieron. O sea, ¿cómo está eso? Si va a levantar los muertos y los va a traer con Él, sí. Porque cuando usted muere en este ambiente, ahorita en este planeta donde estamos, muere la persona, muere el cristiano, su alma, ¿verdad? Su espíritu, se van con Dios. Amén. Porque somos tres partes, somos seres tripartitas. Somos alma, cuerpo y espíritu. Amén. Entonces, ¿qué es el alma? El alma es
el intelecto, lo que nosotros nos hace creer en Dios. Nuestro cuerpo es este físico. Nuestro espíritu es lo que da vida, la vida en sí. El animus en latín. Dice la palabra del Señor que muere la persona y su espíritu vuelve a quien lo dio. Vuelve al dador de la vida. O sea, la vida era de él. Él la toma para atrás. Pero, ¿y qué de los perdidos? ¿Qué de los que murieron sin querer nada con el Señor? Sin haber conocido a Cristo como Salvador. O creyeron que lo habían conocido y realmente nomás están engañando solos. Bueno, ellos, su vida, ¿verdad? Termina aquí, pero vuelve a quien la dio. Su cuerpo se va a la tierra, pero su alma se va al infierno en el mismo momento en que muere. Por eso, si se ha fijado usted en las personas recién muertas, que no eran cristianos, muchos mueren con una cara de pánico, de horror, de miedo, porque ya vieron el infierno a donde van. Es terrible, pero es cierto, es cierto. El, la gloria de Dios, el paraíso de Dios, es real, mis hermanos, pero el infierno también es real. Entonces, esas criaturas, volviendo al punto donde empezamos y que es el punto focal de esta predicación, esos niños son transformados, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra. Amén. Y, y se van con el Señor, juntos con nosotros. Del color que sean, de la raza que sean, del país que sean. Amén. Si son hijos de musulmanes, son hijos de cristianos o cristinos, si son hijos de gente que jamás conoció o jamás quiso nada con Dios, no es problema. Ellos son herederos del reino de los cielos. ¡Qué hermoso! ¡Qué precioso! O sea, yo creo que eso nos quita un tremendo peso, ¿verdad? De preocupación, tremendo peso de conciencia. Ahora, tal vez alguien de ustedes esté diciendo, bueno, este hermano ya está estableciendo una nueva doctrina. No, de ninguna manera. Solamente estamos sacando aquí lo que la palabra del Señor, esta Biblia, dice. Estoy hablando de la Santa Biblia, Reina Valera de 1960. Yo no uso la nueva versión internacional porque le faltan partes. De eso hablaríamos un poquito después, ¿verdad? Solamente decimos, solamente leemos lo que está aquí. Y siempre les recomiendo a todos ustedes, tomen apuntes, lean su Biblia. No se quede nada más con lo que dice el predicador. Yo conozco muchos cristianos que traen la Biblia en el carro. O la traen enfrente, allá delante del volante, o la traen atrás, allá atrás del asiento. O la traen sentada en el asiento de atrás. Pero van a la iglesia y no la llevan. O sea, no la abren tal vez más que los domingos. Y a veces ni los domingos. Y la pobrecita Biblia se va por la luz del sol y todo eso, se va echando a perder, se va haciendo amarillenta las hojas y todo eso. No, mis hermanos. Usted, como cristiano, es un soldado del ejército de Dios. Y un soldado tiene que andar siempre armado. ¿Sí? Porque si no, no fuera soldado. Amén. Entonces, tiene que llevar su espada y saber usarla. No nada más llevarla, sino saber usarla. Entonces, en esta palabra del Señor, en esta Biblia, vemos, ¿verdad? Parte por parte, versículo por versículo de los que hemos leído, ¿verdad? Que el Señor Jesús, Él mismo, con sus propios labios, habla
de la tremenda bienaventuranza de los niños. Son herederos del reino de los cielos. Lo leímos en Lucas 18, capítulo 15. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándoles dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Amén. Si usted tiene niños en su casa, hijos, nietos, sobrinos, lo que sea, alégrese. Alégrese porque esos niños, ¿verdad?, son los detentadores del reino de Dios. Gloria sea el Señor. Ahora está en usted, si usted ya ha conocido a Cristo y le sirve al Señor, está en usted ser fiel al Señor y estar listo para irse junto con ellos en el momento en que el Señor venga, que yo creo que ya es muy pronto. Todas las señales están cumplidas. Todas, en absoluto todas. La última señal que falta es que nosotros y nuestros hermanos en Cristo que murieron, veamos al Señor Jesús en las nubes y seamos transformados y nos vayamos con Él. Amén. ¿Qué garantía hay de que yo voy a estar vivo el día o el momento en que Cristo Jesús venga? No sé. Pero yo no creo que falte mucho tiempo para que Cristo venga. Tal vez falten días, tal vez faltan horas o minutos, tal vez falten semanas. Yo no creo que falten muchos años. Entonces, si el Señor me permite la vida, ¿verdad?, yo estaré listo para ser transformado y para oír la voz del arcángel y la trompeta de Dios. Gloria sea el Señor. Y ser transformado y irme con el Señor y con todos mis hermanos y con todos los niños de todo el mundo. Oiga, qué hermoso se va a ver el cielo lleno de niños. Amén. Para nuestro Dios no hay colores. Para nuestro Dios no hay razas. Él no discrimina a nadie. Amén. Gloria a Dios. Entonces, aquí en Mateo 21, versículo 16, dice: y le dijeron: oye lo que estos dicen. Y Jesús les dijo: sí, nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que mamas perfeccionaste la alabanza. De la boca de los niños y de los que maman. Aleluya. ¿Nunca había pensado usted que los niños, los inocentes, los chiquitos, los que maman, cuando balbucean o cuando hacen ruidos, están alabando a Dios? Yo no lo estoy inventando. Es Mateo, capítulo 21 y versículo 16. Aleluya. Entonces, qué tremendo. O sea, es algo que tal vez usted nunca se había fijado. Hay personas, yo he oído personas que dicen: yo he leído la Biblia 30 y tantas veces, y las que se me han olvidado. A lo mejor la ha leído tantas veces. Yo no la he leído tanto. Pero el problema está en que no la entienden. Nosotros tenemos que entender la palabra. ¿Y cómo se entiende la palabra? Solamente a la luz del Espíritu Santo. Solamente yendo primero a Dios en oración, antes de leer la Biblia. Señor, explícame cómo está aquí esto. Hazme entender. Dame de tu toque en mi vida. Que tu Santo Espíritu me guíe para entender lo que dice aquí tu libro, la Biblia. Amén. Entonces, así de sencillo. De la boca de los niños y de los que mamas, perfeccionaste la alabanza. ¿La alabanza a quién? La alabanza a nuestro Dios, que es eterno y es el único dueño de nuestra alabanza.
Amén. Vamos a leer un versículo más. Yo creo que ya se nos va acabando el tiempo. No quiero aburrirlos, ¿verdad? Pero aquí, en Proverbios capítulo 22, dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es uno de los proverbios más hermosos de la Biblia. Amén. Mis hermanos, espero en el Señor que haya quedado aclarado ese punto y esa pregunta que muchos de ustedes tenían, esa inquietud que yo tenía de hablar de esto a ustedes y a, ¿verdad? A cada uno de mis hermanos que me escuchan. Les pido en el amor del Señor. Si estas predicaciones han sido y son de bendición para usted y para su vida, si ha aprendido algo con nosotros a través de ya más de un año de estar con este canal, por favor, suscríbase a nuestro canal. Denos un like, un dedito para arriba y comparta con alguien más. Amén. Y de esa manera, usted también estará junto con nosotros, predicando esta santa y gloriosa palabra del Señor. La próxima semana, si el Señor no ha venido antes, aquí nos vemos. Y si no, pues nos veremos en la boda del Cordero. Dios lo bendiga.